desprotegida por no tener una información completa de lo que está ocurriendo. Y eso es una realidad. La información es poder, pero poder para cuidarnos correctamente nuestra salud, no ser sometidos a una serie de medidas sociosanitarias que están siendo cuestionadas por la comunidad científica y están siendo ignoradas por todas las autoridades sanitarias de prácticamente todos los gobiernos del mundo, ¿no? El confinamiento y las mascarillas, evidentemente, es una de las medidas que de forma generalizada se ha venido impuesto para prevenir y proteger del virus a las personas, o al menos eso es lo que dicen las autoridades sanitarias. Nosotros médicos sabemos perfectamente que estas fueron medidas nunca utilizadas a nivel de una medicina moderna y de vanguardia y de una ciencia que quiere avanzar cada día. Sabemos perfectamente a día de hoy que los confinamientos han sido un fracaso absoluto en los países principalmente más rígidos con esta medida sociosanitaria. Sabemos que países como Bélgica, como España, como Italia, incluso Reino Unido, en donde los confinamientos fueron muy rígidos, el aumento de muertes fue mucho mayor. Y sabemos que países como Suecia, como Taiwán, como Bielorrusia, como Corea del Sur, en donde no hicieron confinamientos estrictos, simplemente otorgaron a las personas cuidados a través de una educación para la salud y sanitaria correcta, pues otorgaron ese tipo de medidas que uno mismo debe de realizar para aumentar su sistema inmunitario, que es realmente la defensa de todos nosotros ante infecciones virales y ante cualquier tipo de enfermedad. Eso ya lo sabían nuestros colegas y nuestros compañeros médicos de hace 100 años, cuando no existía el antibiótico y cuando los enfermos respiratorios y asmáticos se le aconsejaba ir a los balnearios y respirar aire puro al lado de las montañas o bien cerca del mar. Esa oxigenación celular es lo que realmente nos capacita para defendernos de cualquier tipo de enfermedad. Y esa oxigenación celular es lo que está siendo bloqueada con el uso de las mascarillas de forma generalizada y continuada. La mascarilla es una barrera física que impide que respiremos aire de forma correcta. Nosotros a nivel científico y médico decimos que existe una alteración en el intercambio de gases y lo traducimos en base a que no hay un aporte adecuado de oxígeno a nivel celular y a nivel del organismo y aumentando el aporte y la reinhalación de CO2, evidentemente, porque la máscara hace que exista una barrera y lo que crea es una cámara en donde hay un caldo de cultivo enorme para microorganismos y para posibles infecciones respiratorias, de vías altas respiratorias como garganta y a nivel nasal. También hay infecciones de oídos, eso ya lo saben todas las mamás que están teniendo con sus niños problemas de amigdalitis, de otitis. Aumentan las infecciones dentarias y aumentan las neumonías. Está aumentando las neumonías por hongos y sabemos todos los médicos que ese tipo de neumonías son dificilísimas de tratar y de curar, y eso está aconteciendo. También sabemos que esas mascarillas están provocando déficit de oxigenación a nivel celular y a nivel neuronal. A nivel neuronal está provocando que la pérdida de neuronas sea más agravada y que el funcionamiento cerebral esté afectado. De ahí que la propia OMS haya dicho el 21 de agosto del 2020 que no recomienda el uso de las mascarillas a niños menores de 12 años si no hay realmente una vigilancia correcta y continua por parte de un adulto de ese uso de las mascarillas, algo que sabemos que es imposible de realizar en los colegios. Esas mascarillas, esos niños están provocando déficit de concentración, falta de coordinación motora,
y retraso a la larga del aprendizaje. Y no lo digo yo, la propia OMS lo dice en ese informe del 21 de agosto del 2020. Evidentemente, los gobiernos han ignorado totalmente este informe y la mascarilla, por supuesto, en ese déficit de oxigenación celular, lo que está provocando es afectación miocárdica, porque aumenta toda esa frecuencia cardíaca y la ventilación por minuto a nivel respiratorio, porque el pulmón necesita llevar ese oxígeno que no tiene a todos los órganos a través de la corriente sanguínea y por tanto aumenta el trabajo cardiorrespiratorio. El pulmón aumenta más su trabajo, aumentando más las ventilaciones por minuto, y el corazón también aumentando la frecuencia cardíaca. Sabemos que el aumento de frecuencia cardíaca mantenido provoca taquimiocardia, miocardiopatías y afectación del miocardio que a la larga pueden provocar insuficiencias cardíacas severas. Sabemos que hay una sobrecarga cardíaca cuando practicamos deporte, cuando realizamos esfuerzos físicos con trabajos de gran demanda de oxígeno por ser realmente muy esforzados físicamente, y a nivel intelectual también, cuando tenemos mayor demanda de oxígeno por un trabajo intelectual, pues también se provoca mayor afectación por ese déficit de oxígeno. Evidentemente, el aumento de concentración de CO2, de dióxido de carbono, que es lo que eliminamos en la mascarilla y queda retenido en ese compartimento estanco que hay, ¿no? Esa hipercapnia, ese aumento de concentración de CO2 va a provocar acidosis respiratoria. Sabemos que la acidosis respiratoria es un factor de agravamiento de múltiples enfermedades, incluso de cánceres, y por tanto sabemos perfectamente que el uso continuado y frecuente y mantenido de mascarillas puede perfectamente propagar células cancerígenas y estimular su crecimiento. Eso, unido a el hecho de que en los países por el confinamiento se suspendieron las cirugías y se suspendieron los tratamientos, como por ejemplo las radioterapias, las quimioterapias, hace que en el Reino Unido se estime que haya habido 35.000 muertes más por cáncer debido al confinamiento realmente. Eso fue publicado en la revista Lancet el 21 de julio del 2020 y evidentemente solo estos datos lo que nos hace es confirmar lo que nosotros como médicos ya sabemos. Sabemos que los confinamientos y todo este uso de mascarillas, etcétera, etcétera, está basado pues en datos que a nivel matemático pues se diseñaron. El doctor Ferguson del Imperial College de Londres dijo que habría, ¿no?, en Estados Unidos pues 2,5 millones de muertes, ha habido 300.000, un poco más, y que en el Reino Unido habría 500.000 muertes y ha habido 65.000 hasta ahora. El problema es por qué se le ha hecho caso a una persona así, cuando realmente en la gripe A porcina ya había también determinado un altísimo número de fallecidos, 100 millones en todo el mundo, y la OMS declaró que finalmente entre el 2003 y el 2005 pues hubo 126 personas que fallecieron. Por tanto, repetir patrones de tratamiento y de prevención que sabemos que en años anteriores han sido erróneos y repetir ahora en otoño los mismos errores que en primavera provocaron tantas muertes es inadecuado, incorrecto, injustificado y denunciable por parte de todos para los gobiernos, evidentemente. El Centro Europeo simplemente dos datos, el Centro Europeo de Prevención y Control, el 8 de abril del 2020 dijo textualmente que existe el riesgo de que al quitarse incorrectamente la mascarilla, tocando una mascarilla contaminada, o la mayor tendencia a tocarse la mascarilla cuando la llevan puesta personas sanas, realmente podría aumentar el riesgo de transmisión vírica. Esto lo dijo el Centro Europeo de Prevención y de Tratamiento el 8 de abril del 2020, y la OMS dijo en su documento científico oficial del 5 de junio del 2020 que
A fecha de hoy no se conocen estudios en los que hayan investigado la eficacia y los posibles efectos secundarios del uso general o continuo específico de mascarillas por los trabajadores de salud para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Por tanto, la propia OMS dice que no existen estudios científicos de calidad y exhaustivos para confirmar que existe una protección del COVID-19 a través de las mascarillas. Por otra parte, la OMS nunca dijo que los confinamientos rígidos fueran tratamientos para tratar y prevenir la COVID-19, y por otra parte, evidentemente, las mascarillas tienen unos efectos secundarios que la propia OMS ha afirmado y ha admitido, como es el aumento de riesgo de autocontaminación, precisamente por esa manipulación incorrecta. No nos olvidemos que los cirujanos utilizan la mascarilla en un contexto estéril, o sea, con guantes estériles y en un contexto quirúrgico de esterilidad, o sea, de eliminación de microorganismos y de microbios, algo que no ocurre en nuestro día a día de forma cotidiana. No nos olvidemos que una mascarilla cuesta dinero y las personas no tienen ese dinero para estar cambiando cada 2 horas de mascarilla. Por tanto, la autocontaminación está existiendo y esos problemas están existiendo. La doctora Ulrich Buck, que es una anestesióloga que hizo una tesis doctoral en 2004 en la Universidad de Múnich, con un estudio solo de 15 personas en condiciones de salud correctas durante 30 minutos, ya determinó que había respiración de uno mismo del CO2 que eliminaba. Por tanto, había aumento de concentración de CO2 en la sangre y consecuentemente hipercapnia y hipoxia. Por tanto, esto está sobradamente comprobado de forma científica y todos sabemos los efectos secundarios que esto provoca. Por otra parte, el uso de las mascarillas está confirmado y está basado en que los asintomáticos contagian y en que realmente los niños también son súper contagiadores y que protegen realmente, ¿no? Los asintomáticos sabemos que no transmiten la enfermedad. Hubo un estudio de Wuhan hace poco de 10 millones de personas en donde realmente se ha comprobado que los contactos y los PCRs positivos no provocaban la transmisión de la enfermedad. Y sabemos perfectamente que los niños y adolescentes no desarrollan la enfermedad y la mortalidad infantil aumentada no existe, a diferencia a la gripe española, que fue la pandemia de principios del siglo XX. Por tanto, animo a todos los médicos a que alcen la voz contra esta injusticia y este atentado a la salud pública. Gracias.